ver qué. Stephanie, Daniela y yo. Ok. Bueno. Ya vamos a empezar entonces. Falta un par de. Si es que. Which was recovered. Ok. A ver. Ahí. Listo. Ok. Entonces, ayer estábamos hablando de la idea detrás del arco reflejo y mencionábamos que había un paquete neuronal, pero que estos paquetes neuronales se complicaba la situación por el hecho de que tenés que tener alguna manera de detectar un estímulo que venga de fuera del sistema nervioso. Y entonces entramos en el concepto de una estructura receptora de señal. Y aquí, cuando hablamos de receptores, tomamos la primera consideración, que
que cualquier estructura que tenga esta función de receptora tiene que ser capaz de detectar, como decíamos, un estímulo, y aparte de detectarlo, convertirlo en algo que pueda utilizar el sistema nervioso, porque el sistema nervioso, al fin y al cabo, lo que está procesando, en términos de señal, es algún tipo de estímulo, vaya, si lo queremos decir así, eléctrico, o sea, una diferencia de carga, una diferencia en la membrana. Pero lo que estás percibiendo del exterior no necesariamente es un estímulo eléctrico. Bueno, probablemente en la casi totalidad de los casos no lo es. Entonces, entramos en el primer concepto cuando hablamos de receptores, es el concepto de transducción de señal. Cuando yo hablo de transducir, un transductor no es más que un algo, vaya, en este caso biológico, pero igual se aplica a dispositivos electrónicos, que me convierte un tipo de señal en otro. ¿Okay? Por ejemplo, que me convierte un estímulo mecánico a una señal eléctrica. Por ejemplo, tenés ejemplo de un transductor. Tenés aquí, por ejemplo, en tu teléfono tenés un sensor que lee la posición, ¿no? Cuando estás jugando esos juegos que básicamente giras el teléfono para indicar la posición, o que te rota la pantalla, ese es un sensor, ¿okay? Un sensor que convierte la aceleración gravitacional en una señal para que el teléfono lo haga. Bueno, y de hecho tenemos sensores similares. Entonces, ahora, este receptor implica que estás haciendo transducción de señal, aparte de la detección, y que entonces estás enviándole a una neurona X haciendo que se despolarice, haciendo que genere un impulso eléctrico, o le estás enviando un impulso eléctrico o químico a la neurona para que esta neurona se active. O en principio también se puede inhibir, pudieras tener un sensor que inhiba algo, que detenga. Ok, entonces implica que esta estructura sensorial está generando un potencial eléctrico también, o sea, es capaz de generar una señal. Y ese tipo de señal eléctrica lo llamamos potencial de receptor. ¿Okay? Básicamente es una diferencia de carga de la membrana. Ahora, ¿mediante qué mecanismo utilizarías, por ejemplo, para detectar, qué sé yo, un estímulo mecánico o un estímulo térmico o un estímulo electromagnético en el caso de la luz? Y aquí es donde entra como dicen, la solución, como de costumbre, nos lo va a proveer algún tipo de proteína especializada en la membrana. Okay. Ahora, una de las cosas que son más notables de las proteínas es que básicamente si vos podés concebir una proteína que haga algo, que sea capaz de hacer algo, probablemente existe en la naturaleza. Entonces, veamos diferentes tipos de proteínas. ¿Pudieras diseñar una proteína que sea capaz de detectar movimiento o deformación mecánica? Sí, sí se puede. Vaya a pongámoslo así. Como la generación del potencial del receptor, o sea, la generación de carga, implica los mismos mecanismos que ya conoces para mover iones de un lado a la membrana. O sea que la proteína detectora está unida a algún tipo de canal o compuerta molecular. Entonces, bueno, esa es la más sencilla, de hecho. O sea, yo pudiera concebir una proteína que literalmente es un canal que cuando lo apretas se abre, ¿verdad? Es una cosa mecánica. Literalmente estás abriendo un canal de sodio mecánicamente cuando le aplicas presión. Pudieras concebir también una proteína que sea capaz de detectar un estímulo químico.
De hecho, se puede crear proteínas con una alta capacidad de detectar bastantes estímulos. De hecho, hay bastante de cualquier tipo de estímulo. De hecho, sí, en el caso de la detección química eso es fácil. Tenés un canal dependiente del ligando. Yo quiero detectar, por ejemplo, vamos a decirte una sustancia. ¿Te parece acetato de etilo? Es un éster, ¿va? Huele como a pera. De hecho, yo tengo ahí un buen suministro de él porque se utiliza el compuesto este. No lo utilizo para que mi oficina huela a pera, sino porque es un buen solvente y sirve para pegar plásticos. ¿Ok? Y sin embargo es comestible. O sea, no te recomiendo que te vas a beber un vaso de él, pero es lo que da el olor artificial a pera. Ahora imagínate, tenés un canal dependiente del ligando que utiliza esto como ligando. O un canal que es capaz de unirse, por ejemplo, a un alcohol y te respondería por el olor característico de los alcoholes, así. ¿Cómo pudieras hacer si quieres detectar luz, con un fotosensor y una proteína? A ver, ¿qué se te ocurre que puedes hacer ahí? ¿Cómo puedes crear una proteína sensible a la luz? A ver si a alguien se le ocurre cómo podemos hacerlo. Ni idea. ¿Qué te No. parece? ¿Mm? Tal A vez ver. si hay algún estímulo para que se forme eso, la proteína. La proteína está formada. Yo tengo mi maquinaria para fabricar proteínas y eso ya todos la conocemos, ¿no? Ahora, para detectarlo, ¿qué te parece? Yo tengo una proteína que es inestable. ¿Okay? Tiene un fragmento inestable con un enlace bien débil. Y cuando un fotón pega en la proteína, es lo suficientemente, es un estímulo suficiente para que se separe el enlace y la proteína se fragmente. Ahora, este fragmento libre de la proteína va a activar un canal iónico. Y cuando en condiciones de oscuridad, bueno, se regenera, o sea, es un proceso reversible, que es lo que pasa para la detección de luz. O sea, lo que te quiero dar a entender es que si existe alguna cosa detectable, probablemente hay algún tipo de manera de generar una proteína que responda a ese estímulo. Ahora venimos con el hecho que responde a un tipo de estímulo, porque ahí entramos en la segunda cosa que nos va a caracterizar los receptores, que es necesario, en primer lugar, que un receptor tenga cierta sensibilidad definida. ¿Okay? Sensibilidad quiere decir que sea capaz de reconocer estímulos con cierto nivel. Y esa sensibilidad tiene que ajustarse porque, en primer lugar, muy poco sensible es una mala idea, pero también muy sensible lo es. Tomemos un caso, por ejemplo, Fernanda. Tenés tus receptores para el sonido. Ahora, la escala para el sonido se mide en decibeles, ¿correcto? Y tus sensores para el oído son capaces de detectar un estímulo con una presión de sonido de 10 decibeles. Ese es básicamente el sonido más tenue que puedes escuchar. Si tus oídos están bien. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si yo cambiara la sensibilidad de los receptores? Y te pongo que tus receptores para la audición ya no detectan 10 decibeles, sino que, acuérdate, es una escala logarítmica, por cierto. ¿Okay? Los hago tan duros, tan insensibles, que empiezan a reaccionar alrededor de los 100 decibeles. ¿Qué pasaría? Pues pasaría que sería muy difícil, pues,
que sean utilizados, o sea, como no son tan sensibles, no van a ser muy funcionales. Solo van a servir, póngale que en unos sonidos de muy alta frecuencia. O sea, O poner sea, puesto así hay que regular, o sea, la nivel la de sensibilidad sensibilidad. que se necesita. Depende para lo que Bueno, se necesita también. pero estás dando vueltas alrededor del asunto. Miremos el caso práctico, con 100 decibeles. Mi conversación regular es alrededor de unos 65 decibeles, el volumen que estás poniendo. Bueno, no tengo el decibelómetro ahí en el teléfono ahorita instalado, pero mi conversación ahorita, si yo no me pongo a medirlo, me da unos 65 decibeles. Volumen normal. No lo oirías, ¿ok? ¿Qué cosas empiezan a sonar a 100 decibeles? Un motor de avión, vaya. No sé, pudieras oír un A37, que esos son escandalosísimos. Podrías oír un martillo remachador de calles, perfecto. Podrías oír un concierto, pero no cualquier concierto. Si te vas al concierto de la Sinfónica, no vas a oír nada. Tendrías que escuchar, no sé, tu música de algo extremadamente ruidoso. Ponerle Quiet Riot, Motorhead, algo así. Soundgarden. Y lo peor es que eso es peligroso, porque imagínate que tus receptores apenas pudieran oír, cuando estás cruzando la calle, apenas pudieran oír que viene un perrito por ahí. ¿Sabes cuál perrito? ¿Sabes cuál perrito te estoy hablando? No, ¿cuál? Un perrito chiquito así de metal plateado que tiene una mula de rastra pegada en la cola. Los camiones Mack, el logo es un bulldog. Pues dicen, ¿y ese qué le pasó? ¿Por qué viene todo? ¿Por qué todo hecho paste? No, es que iba cruzando la calle y lo golpeó un perrito, No había escuchado eso, la verdad. Tal vez los conoces bajo otro nombre a ese tipo de camiones, le dicen borradores. Ajá, exacto, un borrador. Porque has visto lo que... Creí que hablaba de un animal. No, cuando yo hable de un perrito, te estoy hablando del bulldog de plateado que está en la parte de adelante de una de esas rastras Mack, ¿ok? Y no lo oíste. Ya sabes a dónde va a parar la historia, ¿va? Ok. O sea que muy poco sensible es mala idea. O que tus fotorreceptores solo detectaran condiciones de luz muy intensas y entonces pudieras andar macanudo al mediodía, pero ponerle a las 4 de la tarde afuera muy oscuro, 5 de la tarde afuera muy oscuro para ver y ya no ves nada. Pierde mucha utilidad. Pero fíjate que, ok, dice, magnífico. Vamos a cambiar un poquito y hacerlos demasiado sensibles. Ahora, tu audición el sonido es logarítmico. Quiere decir que voy a hacer tus receptores 20 decibeles más sensibles. O sea que en vez de de responder a 10 decibeles, van a responder a 0.1 decibeles y entonces tu oído es 100 veces más potente que alguien. O sea, tenés súper oído. ¿Qué crees que va a pasar? Me voy a derretir el cerebro con tanto ruido. Peor aún. Ok, entonces vas a ver, me voy a encerrar en una habitación insonorizada, no hay nada, y bueno, ahí voy a tener tranquilidad. Ok, forro todo esto de esponja aislante, hago todo y bueno, no hay sonido transmitido. Asunto resuelto. Fíjate que no, porque igual quiere decir que ahorita yo no oigo mi latido cardíaco, pero ahí si yo le subo a la sensibilidad, entonces todo el día voy a bongón, 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 bongón de las válvulas. Cada vez que mis músculos se mueven en las fascias, rozan contra la fascia y hacen. Cada vez que me muevo. Y aquí tengo dos preciosas arterias, ¿va?
las carótidas y aquí las temporales superficiales, cada vez que pasa un chorro de sangre por ahí, día y noche, para no dejarte dormir. ¿Querés tener superoído todavía? No. Ah, ya viste. Entonces la sensibilidad no solo, o sea, por eso aquel viejo refrán, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Ahora, punto número 1, no digamos que fuera a pasar eso con un receptor para el dolor y que entonces el simple contacto te provocara dolor, ahí ya te imaginas el problema que te va a representar. Pero más allá de la sensibilidad, también tenés que tener otra característica que defina el receptor y es que sea específico para un impulso. Vaya, ¿qué pasa si tus receptores, por ejemplo, para la luz fueran estimuladas, por ejemplo, por estímulos mecánicos también? Entonces, cuando tenés algo, te está vibrando o moves la cabeza bruscamente, tus receptores de luz se despolarizan y entonces ves flashazos cuando mueves la cabeza. Eso te resta de tu estímulo visual, más bien. O que, por ejemplo, tus receptores para el contacto y vibración transmiten, por ejemplo, también, o empezaron a transmitir información de temperatura, o viceversa, tus receptores de temperatura también se estimularan con el receptor del tacto. Mira la situación que te pone, dolor o cualquier otra modalidad. Si yo vengo acá, estoy estimulando mis receptores de presión y contacto, ¿va? Pero ¿qué tal si confundieran las cosas y empezaran a transmitir información de temperatura y dolor también? Entonces yo no sé si lo que estoy aquí es sintiendo tacto o es que algo está caliente ahí. O si esto que estoy sintiendo es simple contacto o es un estímulo nocivo. Tengo dos cosas, dos señales contradictorias entrando al mismo sistema y arriba en la cabeza. Y ya hablamos, cuando mezclamos dos señales, no existe manera matemática de diferenciarlas. O sea, tu percepción, tu conciencia, cuando la señal no es específica, no sabe a cuál creerle, no sabe si es tacto o temperatura, o es dolor, o es qué cosa. Te genera confusión, ¿ok? Porque vos no sabes qué es qué. Y cuando tenés ese tipo de confusión, esa es la cosa más desorientadora que pudieras tener, ¿ah? Porque no sabes a qué atenerte. De hecho, un sistema sensorial que está confundido es aún peor que no tener nada. Porque si no tenés nada, bueno, no existe. Pero si no, te va a inducir una confusión completa, ¿va? Y de hecho, ese tipo de trastornos, ¿okay? Tenés una situación y algo llamado alodinia. Alodinia es generalmente cuando tenés una lesión en los mecanismos, puede ser talámico, puede ser medular, y entonces estímulos que no son dolorosos te causan dolor. Te puedes imaginar lo problemático que es eso para el paciente, ¿va? Cuando un estímulo no doloroso se interpreta mal como dolor, ya te imaginas a los extremos a veces que hay que llegar para que ese paciente tenga un poco de tranquilidad, ¿ya? Entonces, un receptor no solo tiene que tener una sensibilidad, sino que tiene que ser específico también y trabajar esa sensibilidad dentro de un rango definido, ¿ok? Un rango definido para esa sensibilidad. Por ejemplo, más notable lo es, por ejemplo, con un sensor para la vibración. Debe ser capaz de detectar vibraciones entre una y otra frecuencia. Por ejemplo, no me interesa un receptor para vibración que trabaje a un ciclo por segundo que se active, porque entonces cosas como mi pulso y la vibración que genera o la vibración de los músculos en sus vainas activaría los receptores y estaría permanentemente trabajando. Entonces, esa es especificidad en términos de frecuencia, no solo en calidad, sino en la cantidad del estímulo, también ha sido algo que evolutivamente se seleccionaron los receptores por X sistema nervioso, X especie,
evolucionaron de tal manera que solamente detectan aquello que es útil como información útil de mi entorno. ¿Okay? Ahora, quiere decir que dentro de esa categorización yo voy a tener una gran cantidad de receptores y gran cantidad de maneras para clasificarlos. Entonces, la primera cosa, la primera clasificación que pudieras decir con los receptores es mediante qué es lo que están detectando en términos de referencia tuya, porque hay dos tipos o dos familias generales de receptores. Lo que vamos a llamar los exteroceptores, que están detectando algún cambio en tu medio ambiente, cosas como luz, sonido, contacto, olfato, pleca, gusto, que para aquí, para nuestro efecto práctico, el olfato y el gusto vamos a considerar que son la misma cosa, con diferencia de modalidad, pero con el mismo principio de funcionamiento, etcétera. Y toda la sensibilidad mecánica externa, vaya, tacto, temperatura, dolor, cosas que están pasando alrededor mío. Pero eso solo es la minoría de los receptores, porque la mayoría de tus estructuras receptoras son interoceptores. Receptores que están detectando algún parámetro de tus diferentes procesos de funcionamiento internos. ¿Okay? Bajo el principio de que fisiológicamente yo no puedo controlar lo que no sé que existe. ¿Okay? Yo no puedo tener control, por ejemplo, de la posición de las partes corporales de César porque yo no sé dónde están. Yo puedo controlar la posición de mis diferentes articulaciones porque sé su posición. Pero si no tuviera esa detección interna, no funcionaría. Es más, probablemente desde el punto de vista de importancia relativa, mis interoceptores son más importantes que mis exteroceptores. ¿Okay? Ya vamos así. Fernanda, suponete que te quedaras sorda completamente, no es absolutamente nada. No, obviamente no es una cosa favorable, pero ¿sería incompatible con la sobrevivencia? No. O sea, buscaría maneras de compensar eso. Tienes una compensación alternativa, o sea, yo no puedo escuchar nada, pero puedo ver. Vaya, más tal vez dramático en términos de efectos sobre tu vida cotidiana, quedarte ciega. ¿Eh? Pero los ciegos no tienen un riesgo de mortalidad tan alto, a menos que por supuesto no tomen ninguna precaución. Pero no te vas a morir por estar ciego. Perder el olfato no es gran cosa. Mira toda la gente que se quedó sin olfato después del dichoso corona y ahí andan. Te afectaría y de hecho tu afectación sería relativamente inocua. Mira, perder el olfato. Bueno, si sos cocinero o trabajas en una fábrica probador de perfumes, obviamente que sí es limitante, pero hay situaciones en las cuales creo que perder el olfato es bueno. Por ejemplo, si viajas en transporte público. Ahí sí. Ok. Ahora, en la comida... ya te dio. Bueno, la comida te sabía rayos, supongo. Mira, yo me he dado cuenta de eso del cambio de la comida. Porque aquí en la casa, quien cocinaba era mi hija. La gorda, hay que reconocer que cocinaba bastante bien. Y sin mayor instrucción. Lo que pasa es que a ella le tocó hacerse cargo de la cocina y de la casa cuando mi esposa fue a estudiar al extranjero. Y esta en el colegio aprendió a cocinar bastante bien, porque al fin y al cabo no tenía de otra. Le dio el dichoso coronavirus. Ahora la comida le sabe a rayos porque no solo, bueno, perdió transitoriamente el olfato y ahorita que lo recuperó, le trastornó el olfato pleca gusto. Entonces, como
realmente no sabe a qué sabe la comida, hace o sea, le echa, no sé, le echa 3 toneladas de sal o no le echa, o calcula mal. Y ella misma dice que sí, que todavía, de eso fue hace un año casi. Y por ejemplo, dice que no come carne de res y odia cocinarlo, dice que le huele a cadáver. Que la carne le huele a cadáver y que efectivamente no come carne. No, por eso está adelgazando, conste, pero. Ajá, no sé. Fíjate que de hecho, ya que estás comentando, por ejemplo, eso que la carne huele a podrido y dice que el pollo también tiene un olor raro. ¿Qué puedes contarme de esa historia? ¿Qué cosas te saben raro? ¿Qué cosas saben raras? Gasolina, ok. Deja sin contestar la pregunta de cómo sabes a qué sabe la gasolina. O huele a gasolina. Ya. Ya. Yo te digo porque te pregunto porque yo sí sé a qué sabe la gasolina. Ay, doctor. Nunca has robado combustible. No, nunca. Yo trabajé en una gasolinera y me tocó sacar. Una vez metí diésel a un carro de gasolina. Y te tocó sifonearla, ¿va? Obviamente, y limpiar el tanque. Y da gracias que se dio cuenta el cliente, porque no ya sabes lo que significa. Sí, una química. No, una vez un idiota me echó, menos mal que me di cuenta a tiempo antes de encenderlo, le echó diésel al tanque de gasolina, porque cuando se mete diésel, por cierto, era un carro europeo que son más delicados, se te mete al sistema de combustible, hay que literalmente bajar el tanque, drenar el tanque, flochar los inyectores. Bueno, obviamente la gasolinera paga eso y corren al responsable, ¿eh? Hasta donde yo sé. Bueno, pero mira, más de alguna vez, aquí hay 2 carros parqueados. Clásico cuento. Tenés un carro parqueado con combustible y el otro que casi no tenés tiempo de ir a la gasolinera o no andas efectivo, etcétera, y sabes que el otro carro está lleno. Ok. Y entonces ahí es donde sabes a qué sabe la gasolina. Bueno, entonces, ¿por qué te pregunto esto de las percepciones? Porque fíjate que a mí me ha llamado la curiosidad, o sea, acuérdate que precisamente por el tipo de paciente que yo veo, más de alguna persona llega con esa consulta. Y yo lo que nunca sé, lo que hasta ahorita me está ocurriendo, de hecho ahorita me está ocurriendo es si eso es consistente, o sea, si toda la gente tiene la misma percepción, por ejemplo, que ustedes dos con mi hija dicen que la carne les sabe a podrido igual, ¿va? No sé si es una cosa individual, que el aceite te sepa, bueno, los volátiles probablemente, te sepan a acetona o a químico. ¿Qué otra cosa sabe rara? Claro, o sea, porque es una pérdida, de alguna manera es una pérdida selectiva, fíjate. Eso sí he encontrado yo. El hecho de, por ejemplo, que tenés, y ahí es un caso, que tenés un montón de diferentes receptores para el olfato y que, por ejemplo, el caso del coronavirus nos viene a ilustrar el hecho de que probablemente perdés algunos y otros no. Entonces, como, por ejemplo, cualquier comida, es una combinación de diferentes señales químicas. Cuando cambias unos y perdés los dentro del olfato, es distorsionado, es el equivalente olfatorio
del daltonismo. En daltonismo ellos perciben unos colores y otros no, y entonces el color se ve distorsionado. En tu caso, unos olores se perciben, otros no. El olfato pleca a gusto, está distorsionado, y en general, más en un sentido, como diría, perjudicial. Ahora, eso está muy bien, o sea, perder el olfato, como ves, no es una cosa catastrófica. Ahora, por ejemplo, Fernanda, vos tenés un receptor o dos receptores. Uno está en la bifurcación de la carótida y está detectando los niveles de oxígeno en sangre. Y tenés otro aquí en el golfo de la vena yugular, donde se forma la yugular interna, que detecta los niveles de CO2. ¿Qué pasa si perdieras la detección de CO2 por esos receptores? O la detección de oxígeno. ¿Qué crees que va a pasar? En términos simples. Muerte. Te morís. Porque vos necesitas esa información crítica. Esa intercepción crítica. Vos estás leyendo aquí la cantidad de oxígeno que está entrando al cerebro. Y aquí estás leyendo la cantidad de CO2 que sale. Si yo resto el CO2, los niveles de CO2 de los niveles de oxígeno, estoy sacando un cálculo del consumo cerebral de oxígeno. Ahora, yo necesito ajustar mi circulación y mi oxigenación de tal manera que ese encéfalo no se quede sin oxígeno, porque yo tengo que trabajar con un pequeño exceso de oxígeno. ¿Cómo trabaja el asunto? Yo voy a leer cuánto CO2 entra, me digo cuánto oxígeno entra, cuánto CO2 sale. Y vamos a utilizar este principio. Vamos a hacer un experimento, no con oxígeno, obviamente, pero con Fernanda. Vamos a hacer lo siguiente. Vos necesitas plata para la escuela, ¿va? Para la cafetería. ¿Cabal? Porque almorzás y merendás y etcétera. ¿Correcto? Sí. Entonces tengo yo en papel de papá y digo, bueno, te voy a dar dinero para que vayas a la cafetería todos los días. Quiero darte suficiente, pero no te quiero dar aquel montón, una cantidad ilimitada, porque o vas a comer lo que no te corresponde o vas a empezar a desperdiciar. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a jugar así. Yo te voy a dar dinero. Vos compra todo lo que puedas con eso, todo lo que querrás, hasta llenarte, vayas. Y me traes vuelto a la tarde. Lunes te doy $1 para que vayas a la cafetería. ¿Qué puedes comprar con $1? Nada. Un tenedor, tal vez. Y es que los tenedores los vendían en la cafetería de tu escuela. Sí. No te creo que eran tan desgraciados que te vendían el almuerzo y el tenedor por separado. No, a ver, si compraba el almuerzo, pues ya iba el tenedor. Pero si yo ocupaba un tenedor, pues me lo cobraban. Ah, ok, bueno, te vendían el tenedor. Se puede pensar que vendía el tenedor separado del almuerzo, porque entonces solo hay una manera de decir, that's a new low, ¿va? Sí, ahí sí. Ok, vaya. Pero suponete que la única cosa que tal vez pudieran vender en la cafetería es un confite, a $1. Venís con hambre y sin vuelto. Ok. Papá no me ajustó. Martes, te voy a dar $5. ¿Qué hiciste? Para todo el día, por supuesto. Te dejé en la escuela a las 7:30 y regresaste a las 3. $5. Con los $5, la única cosa que me ocurre que pudiera comprar es una bolsa de agua. O un futbolito, uno de esos churritos. Ok. Volviste. Y por supuesto, ahí se fueron los $5. Todavía no hemos llegado a la meta. El tercer día te voy a dar $20. ¿Qué se puede comprar con $20? Un pastelito. Un pastelito. Bueno, y la bolsita de agua, porque no te lo vas a comer en seco. Igual no te funcionó. ¿Ah? Me estás volviendo con cero vuelto y presupongo yo con hambre. Al
jueves te doy 50 lempiras. Ya vamos llegando, ¿va? Pero con 50 pesos. Me ajusta para un almuerzo con 50. Sin la bebida. No Sin la contando. bebida. Vas Sí. a tener que beber agua de la llave. Okay. Beber agua de la llave. Bueno, en la escuela tiene. Supongo que en tu escuela tenían un botellón y enfriador de agua en el aula. O ni eso. Sí, porque si no, mi respeto. Pero te das cuenta. Pero te quedaste. Pero fíjate que solo un almuerzo a las 12 del día y no tener para el receso de las 10 de la mañana, estás viniendo con hambre y sin vuelto, ¿correcto? Sí. Ok, el viernes yo te doy 200 lempiras. Ahí sí ya me ajusta para un buen desayuno y un almuerzo. Desayunas, almorzás y probablemente te va a sobrar, vaya, que te sobran 5 lempiras, vaya. No sé qué tanto estafan a los niños en las cafeterías ahora. Es bárbaro. Exagerado. Un bote de agua, póngale de Zen, le cuesta como 30 lempiras. Exagerado. ¿Qué? Son precios de discoteca. O sea, el negocio, o sea, que el negocio ahí en las escuelas, eso ya lo sé, no es la colegiatura, no es vender la educación, es socarte con todas esas cosas, ¿va? Sí. Uniformes, libros, cafetería, y no sé cómo sería tu escuela, hay unas peores que otras en eso de que 10 pesos para 100 pesos para el día de la madre, para el día del maestro, para el día del padre, para el día del abuelo, para el día del árbol y todas las celebraciones que se pueden inventar. Y que los padres, la parte que le está sacando dinero, todavía lo consideran bien, porque es mucho mejor que la otra burrada que hacen en las escuelas es empezar a pedir tonteras. No, que es el día del padre, entonces hay un comité de padres que como vamos a celebrarle no sé, a fulano, y entonces que a usted le toca traer unos frescos, que a usted le toca traer unos sándwiches. Habrá gente que no tiene problema. Pero, por ejemplo, en el caso mío, y yo, mi esposa, que los dos estamos todo el día ocupados, lo último que tenemos es tiempo para andar comprando brutadas. A Carlos, por ejemplo, Carlos sabe que, por ejemplo, que si necesita que vayamos a comprar algo, que de lo que no tenga yo en stock en la casa, generalmente tengo todo lo que es equipo de oficina y material de oficina, tengo un stock grande, pero si me quiere pedir algo, le dice a tu maestra que te diga una semana antes, porque probablemente vamos a buscar esa tontería el fin de semana. Yo no voy a dejar de ver mis pacientes del consultorio para andar haciendo mandados. Y mi esposa, menos. Entonces, ahí entonces caen con la otra trampa. La tienda de la escuela. La tienda de la escuela. ¿Se te olvidó un lápiz? No te preocupes, anda a comprarlo a la tienda de la escuela. Y supongo que si vamos por ese cuento, un bolígrafo corriente de esos big lo han de vender a 25 pesos. ¿Va? Sí, probablemente. Supongo que por ahí anda la cosa. Y no diga, más por supuesto el último de los colmillos, que es el colmillo de los uniformes. Sí, que no tiene los calcetines con el logo de la escuela, tiene que ir a comprarlo. Calcetines con el logo de la escuela. El new Sí. logo. No me la sabía. Calcetines con el logo de la escuela. Camisa, por supuesto, camisa, buzo, camiseta, etcétera, traje de baño y todo de la escuela. Y por lo menos en tu escuela usaban jeans de pantalón, ¿va? No, pantalón para los muchachos y falda. No, también podían usar pantalones las niñas, pero no teníamos trajes de baño con el logo de la escuela, eso sí no. Bueno, pero sí tenías el pantalón de la escuela y por supuesto lo vendían en la escuela. Sí, claro, y no olvidar el uniforme de gala, ¿verdad? Camisa manga larga, como aquí hace frío en San Pedro. Y teníamos un vest, o sea, no sé cómo,
Es como un chaleco, sin mangas, rojo. Sí, yo tengo la idea. Horrible. Como el chaleco que usas debajo del saco de un traje de 3 piezas. Sí. Nah, mira, los uniformes de gala, bueno, ese es un incubo particular por el cual me pudiera tirar 3 horas renegando. Yo también lo sufrí. Porque el mío era más ridículo. Camisa blanca, manga corta, con una corbata verde, porque el uniforme de la escuela era verde, el logo de la escuela, y literalmente una boina, ¿sabes como la de quién? Como la de Mario. Perdón, era la boina de Luigi, porque era verde. Lo único que no tenía la L, pero era la boina de Luigi. Te puedes imaginar eso como uniforme. Es más fresco que lo que yo usaba. Bueno, pero aún así, o sea, no es lo fresco, es lo ridículo que te podías ver con la boina de Luigi sobre una camisa y corbata. Sí. Y así querían que uno saliera a desfilar el 15 de septiembre. Obviamente yo nunca fui. O sea, no iba a ser ese ridículo. Eso sí, eso es humillante. Efectivamente. Yo nunca fui a desfilar y nunca me puse el salado uniforme. Es más, para la clausura del año, para tu graduación, querías que fueras así. Te podías graduarte de 9º grado, de 6º grado en semejantes fachas y salir en la foto. Obviamente la foto yo las destruí hace muchos años, ¿va? Es algo en esos desplantes. Sí, ese cuento de los uniformes. Pero bueno, volvamos al asunto de los receptores. Que yo te di 200 lempiras y me regresaste 5, pero yo ya sé que ya suplí todo lo que necesitabas y trabajas con un pequeño superávit. Si yo no tengo esa medida de control, si no supiera cuánto estás retornando, sencillamente te pudiera estar dando un peso diario durante todo el año escolar para ir a almorzar. Obviamente que eso no es una situación buena. Pero aquí, si yo no sé cuánto CO2 estoy retornando, cuánto exceso de oxígeno tengo, puedo que trabaje con un déficit y voy a terminar dañando el encéfalo por falta de oxígeno. Los interoceptores, para efectos de supervivencia, son más necesarios. Vaya, por ejemplo, yo tengo una detección interna de mis niveles de glucosa plasmáticos. Si yo no puedo detectar que mi glucosa está cayendo, voy a caer en hipoglicemia y me voy a fundir todas las neuronas por falta de combustible. Sin embargo, tengo una señal que me indica que lo hace. Entonces, intero versus externo. Y los dos trabajan a la vez. Ahora, también puedes clasificar los receptores de otra forma. Es decir, bueno, yo tengo 2 modalidades en términos de distancia. Uno son receptores que son de contacto, ¿okay? Cercanos. Por ejemplo, yo no puedo concebir el sentido del tacto si no estoy en contacto físico con un objeto. Versus un telereceptor que puede trabajar a una distancia indeterminada. Por ejemplo, los receptores visuales, que no están limitados por rango. Y tus sistemas defensivos en general tienden a ser más basados en telereceptores porque obviamente hay una ventaja notable en detectar algo a una gran distancia versus darte cuenta cuando lo tenés literalmente al lado. Pero la clasificación más útil de los receptores se basa en determinar qué es lo que están detectando. Vamos acá. Entonces yo voy a meter una serie de categorías de receptores y veamos cómo trabaja. Empecemos por decir, ¿qué podemos detectar con una estructura receptora? Primero podemos decir una señal mecánica, o sea, mecanoreceptores. Detectar también una señal térmica, un cambio en la temperatura. Termoreceptores. Puedes detectar una señal química.
quimio, eléctrica, o sea, cualquier forma de energía mecánica, térmica, química, eléctrica, puedes detectar una señal eléctrica. Sí. Bueno, en el caso de los humanos no tenemos ningún el receptor electromagnético, pero en otras especies sí. Por ejemplo, en los peces tenés un sensor que se llama el ámpula de Lorenzini. Las ámpulas de Lorenzini son un sensor que detecta cambios o la pequeña corriente eléctrica que induce algo que se mueve a través del agua. Obviamente la magnitud de la corriente va a ser proporcional al tamaño del objeto y obviamente puedes utilizarlo para determinar la dirección de algo. Quiere decir que si es un pececito pequeñito casi no casi no tiene efecto electromagnético, pero imagínate el cambio o el campo magnético que puede generar, qué sé yo, un tiburón o un barco. Okay. Es un sensor eléctrico. Algunas aves tienen un magnetómetro en el diencéfalo, un receptor que detecta cambios en el campo magnético y que literalmente es una brújula. ¿Okay? ¿O alguna vez te has preguntado cómo hacen los pájaros para migrar en el invierno? Es decir, los gansos y todos estos que migran 7, 8 mil kilómetros sobre el mar y vuelan día y noche, o sea que no puede decir que se orientan por el sol, porque no necesariamente puede que esté nublado, puede que sea de noche, y se orientan por un campo magnético. En los humanos no tenemos, pero sí tenemos su equivalente más cercano, o su pariente más cercano, que son obviamente los fotorreceptores. ¿Okay? Energía, la luz al fin y al cabo es una señal electromagnética. Y por último, tenemos un tipo especial que detectan daño, los nociceptores. Dentro de estas categorías podemos resumir todos los mecanismos de detección que hay. Mira, ahora veamos, por ejemplo, vámonos en detalle. Mecanorreceptores, ¿qué puedo detectar? Empecemos por el simple contacto. Contacto o presión. ¿Okay? Obviamente aquí entran, por ejemplo, los receptores cutáneos, pero también tenés otros receptores que detectan presión. Podés detectar Y vibración. Vibración. Y dentro de los receptores de vibración, mira que podés meter una categoría especial que es un receptor auditivo. Un receptor auditivo que básicamente estás leyendo vibración en el aire, ¿no? Puedes leer, a diferencia de la presión, puedes leer tensión o distensión. Y aquí tenés una gran familia de receptores. Tener receptores, por ejemplo, de estiramiento en la pared de las vísceras. ¿Sí? Obviamente, para detectar, por ejemplo, el llenado de una víscera, la pared se distendió porque está llena. Puedes también tener aquí receptores en los vasos sanguíneos. Que me están midiendo, obviamente, la distensión como medida de la presión arterial, ¿va? También tengo aquí los receptores para un concepto, que es lo que vamos a llamar la propiocepción, o sea, la detección de la posición de los vasos corporales. Tengo en particular dos receptores acá, el receptor de Ruffini y el receptor de Golgi.
Tengo también puedo tener sensores para la longitud o la longitud, pleca, deformación, midiéndome cambios en la longitud de una estructura, en particular uno que vamos a ver que es el uso muscular. Mira, fíjate que muchos de estos receptores, por ejemplo, los que me están midiendo presión y contacto son conscientes. Pero, por ejemplo, los receptores en los vasos sanguíneos no lo son, o sea, no proyectan directamente a tu conciencia. Y aquí vamos a entrar en un poquito de distensión lateral aquí al tema, que es el concepto de una estructura somática versus una estructura visceral. Ok. A ver, ¿qué quiere decir somático versus visceral en nuestra explicación del asunto? ¿Qué es somático? Algo que es voluntario. ¿Y visceral? Algo que es autónomo, que no podemos controlar. Ok, eso es correcto. Ahora, me estás diciendo la definición de somático motor y visceral motor. Ahora, para la sensibilidad, somático se refiere a algo que proyecta a tus mecanismos de la conciencia, o sea, tus procesos de pensamiento conscientes, y visceral lo que no lo hace. Ahora, desde el punto de tu percepción del mundo, mi mundo, o sea, lo que yo puedo percibir, ver, oler, tocar, etcétera, todos son procesos primariamente conscientes, son somáticos. Si no se proyecta la conciencia, no se proyecta a la imagen que yo tengo del mundo. Por lo tanto, la sensibilidad visceral no se proyecta a mi pensamiento y por lo tanto para mí no existe. Sí, para términos sencillos, somático es todo lo que proyecta la conciencia y visceral lo que no. Y si no proyecta la conciencia, para mi manera de ver el mundo, no existe. O para ese efecto, yo sí. ¿Cuánto es tu presión de CO2 en la vena yugular? No sé, doctor. ¿Y tu glucosa plasmática? Tampoco. Son sensibilidades viscerales. Están presentes, o sea, vos estás leyendo esos parámetros constantemente y ya explicamos que hay de vos si no sucediera eso. Sin embargo, son procesos que para tu percepción no existen, no son necesarios. Y por otra parte, yo siempre he pensado que mamá naturaleza es sabia, porque dado que no existen y no puedes manipular, no podés empezar a trastearlos. O sea, todas aquellas funciones orgánicas esenciales para la sobrevivencia, la naturaleza la apartó de los procesos conscientes para evitar que puedas empezar a jugar con cosas que probablemente no debes tocar. ¿Okay? Son automágicos en nuestro caso. Ahora, sin embargo, te das cuenta que todos estos receptores responden a algún tipo, a la misma familia de receptores mecánicos. ¿Okay? Ahora, sigamos con la historia. Los receptores para la temperatura, obviamente los termorreceptores, obviamente van a medir temperatura, frío, calor, como querrás, aunque realmente tus receptores de temperatura no te están midiendo, o sea, no son muy eficientes para estimar una temperatura X. O sea, que aquel cuento de tu abuelita que te decía, te pone la mano así en la cabeza y te dice, sí, tenés tanto de fiebre, tenés 38, tenés 39. No es muy creíble. Los receptores de temperatura son muy buenos para medir cambios en la temperatura, o sea, sentir si algo se está enfriando o calentando, o trabajar bajo el concepto de más frío que o más caliente que, pero no miden absolutos. El siguiente grupo de quimiorreceptores es tal vez el grupo más grande. Aquí vas a tener dos modalidades para la quimiorrecepción. Una es externa.
lo que vamos a llamar aquí el olfato gusto. El olfato plecagusto, olfato gusto, que es tu quimiorreceptor externo por excelencia. Pero mira aquí tenés toda la detección química de todas las cosas que pudieras leer acá. Oxígeno, CO2, pH, ¿qué más puedes leer? Glucosa, aminoácidos, niveles hormonales, lípidos en sangre, lípidos de cadena corta en particular, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate cuántos diferentes parámetros estás midiendo. Sodio plasmático, osmolaridad. Todo eso es quimiodetección, fíjate, todo el estado de funcionamiento de todos tus procesos bioquímicos que estás monitorizando constantemente. De hecho, vas a tener sectores dentro del encéfalo que están especializados para detectar. Ok. De ahí los fotorreceptores, bueno, eso es obvio, ¿va? ¿Qué tenemos acá? Conos y bastones. La visión. Y los nociceptores. Básicamente aquí estás detectando dos modalidades. Uno es el dolor. Y los nociceptores son un caso especial en el cual un estímulo, por ejemplo, mecánico, puede, si tiene cierta intensidad, transmitirse como tacto. Pero si pasa de un nivel, interpretarse para dolor. Y el compañero, o la versión más benigna del dolor, que es el prurito, o sea, la comezón. Particularmente la comezón cuando está relacionado con algún estímulo doloroso, nocivo, de tipo químico. ¿Ok? ¿Alguna vez te has quemado con algún producto químico? No. ¿No? Sí, Con ácido de batería, supongo, Luis. sí, también. Ok. Y si te quemaste si te cayó ácido de batería en la piel, ¿no? Pues una chispita, generalmente uno está cambiando una batería, una chispita, no duele, sino que queda picazón, que te empieza a picar, no es tan intensa, pero no se quita, vos te lavas y te empezás a rascar y no se quita, estás un buen rato, porque básicamente lo que pasó es que estimulaste algún tipo de quimiorreceptor y le está enviando señal al sistema nervioso central de daño, pero lo interpreta como picazón, ¿no? Algo más leve que, por ejemplo, si te quemas con algo más fuerte, por ejemplo, potasa cáustica, porque eso sí duele y bastante. ¿Ok? ¿Cómo sabe, doctor? ¿Cómo crees? Por eso le pregunto. Bueno, ahí tengo todavía, bueno, mira, debajo del escritorio ahí, del escritorio de atrás, hay un par de cajas, hay 2 cajas de plástico, de las grandotas. Una es de pinturas y demás cosas, un montón de pinturas, bases y todo. La otra son productos químicos que son útiles, ácido fosfórico, sosa cáustica, alcohol isopropílico, cosas que utilizas en el taller o en la casa, vaya. ¿Ah? Ácido clorhídrico, por ejemplo, qué sé yo, para quitar óxido. Para quitar óxidos, si estoy trabajando, tal vez pintando un balcón y todo, lo pintas con ácido para quitar el óxido en vez de estar como idiota raspando o lijando aquel. Potasa cáustica, por ejemplo, para desatorar tapones no sé, el clásico cuento, el baño de las mujeres que siempre como botan pelo y terminan haciendo un tapón. Bueno, entonces tengo de toda clase de cosas. Y por supuesto, si pasas jugando con químicos desde la infancia, más de alguna vez te habrás quemado.
Ácido sulfúrico también tengo ahí un poco para reactivar una batería, para cualquier cosa, vaya. En el peor de los casos, para disolver a alguno de mis enemigos el día en que tenga que deshacerme de uno, ¿va? Entonces, sí, esa clase de quemadura química, lo que se manifiesta es más como picazón. Vaya, ejemplo de un ejemplo de una lesión que te provoca picazón. A todo el mundo en esta tierra alguna vez lo habrán picado los zancudos, ¿va? Lo que sea que inyecta la saliva del mosquito irrita una terminación nerviosa y después ahí te andas rascando. Mientras no absorbas o neutralizas el componente que sea que te da la irritación. Entonces, si tenés todo esto, o sea que obviamente un receptor puedes clasificarlo de más de una manera, o sea, tanto por su modo de acción como por el tipo de estímulo que está detectando. Ahora, todos estos receptores de todos estos tipos son capaces entonces de convertir el estímulo que están recibiendo y de alguna manera abrir un canal iónico motivado por ese estímulo para generar ese potencial de receptor. Ese potencial de receptor que es capaz de despolarizar una neurona, cuando no es la misma neurona en sí que está actuando como estructura receptora. Entonces vamos a hablar de los receptores. Aquí en este tema vamos a hablar de los receptores cutáneos, o sea, no nos vamos a meter con los receptores especiales, vaya, los vísceros, receptores químicos, ni nada. El olfato lo vamos a ver en su capítulo. Y aquí vamos a hablar del sistema de receptores, de lo que llamamos la sensibilidad común o sensibilidad cutánea. Y un par de receptores especializados que son parte de la sensibilidad propioceptiva, porque estos todos son receptores periféricos que alimentan a la médula. Y en general, los receptores periféricos tienen una serie de características comunes, pero primero tenemos que ver dónde están situados. Empecemos con los receptores cutáneos. ¿Se puede ver, va? ¿Está compartida? Sí. Para entender esto, primero veamos la piel. ¿Sí? Serían las células de Merkel, ¿verdad? Hay más que eso. Vamos a ver primero un pedacito de piel. El corpúsculo de Pacini. Todos ellos y más. Vale. Esta es la piel. Un corte. Aquí tengo un folículo piloso, en este caso específico. Epidermis y la dermis. ¿Vale? Debajo de la dermis voy a tener lo que se llama la subdermis, que es tejido conectivo, lo que llamamos el tejido, la dermis reticular, donde voy a tener una serie de fibras de colágeno. Las fibras de colágeno que son, después hablaremos de ellas, pero son lo que le da la estructura. ¿Ok? Aquí tengo un folículo piloso, si te das cuenta, un vello. La epidermis, ya sabemos, tiene una membrana basal y de aquí para arriba es epitelio queratinizado, que no nos viene al caso. Vamos a poner un poquito de color acá para que se mire. Vamos a suponer que esta es rosado. Esto es epidermis, ¿eh? Todo lo que está en rosado. Ahora, lo que necesito acá es, en primer lugar, una fibra nerviosa, una proyección de una neurona. Y vamos a entrar con el tipo más sencillo de los receptores, que es lo que llamamos la terminación nerviosa libre. Aquí tengo una fibra nerviosa, mira. Y esta fibra nerviosa, al llegar al final, se ramifica cerca del epidermis. Aquí, como ves,
es lo más sencillo, estos botoncitos al final de la proyección, ahí tienen algún tipo de proteína receptora. Y esta fibra que ves acá es una fibra delgadita, no mielinizada, no hay cubierta de mielina, y en el caso más simple que estemos acá, es una fibra que llamamos fibra de tipo C. Es la más delgada, mide de 0.2 a 1.5 micras y conduce de 0.5 a 2 metros por segundo. Ahora, estas fibras, hay un montón de variedades. Tenemos fibras de este tipo que son sensibles a la deformación mecánica, o sea, a la presión. Tenemos fibras que son quimiosensibles también, por ejemplo, son capaces de detectar la presencia de una sustancia química que esté dispersándose ahí por la dermis. Puedes tener fibras muy pocas, sensibles a los cambios de temperatura, pero la mayoría de las fibras de estas son quimioreceptoras o receptoras mecánicas. Cuando entran en contacto con un estímulo, empiezan a transmitir señal por este sistema de fibras tipo C hacia la médula. Ahora, el problema con la fibra tipo C es esto, que es bien lenta. Y en general vas a encontrar que estas fibras me transmiten dos modalidades sensitivas en la piel. Van a transmitir dolor, en particular dolor de tipo visceral, especialmente visceral. ¿Ok? También vas a encontrar estas, por cierto, estas fibras, estas terminaciones libres, las vas a encontrar en todos lados, incluyendo, por ejemplo, en las paredes de las vísceras, donde tiene el mismo tipo de terminación, en la córnea, donde también, porque son las más delgaditas y, claro, son transparentes, etc. Vas a encontrarlas también, obviamente, en las mucosas. Y la otra modalidad que van a transmitir, aparte del dolor, es, por supuesto, prurito, que es lo mismo que decir comezón. Ahora, el problema con la fibra C es que, como te digo, es una modalidad bien lenta. ¿Ok? Y no te va a dar suficiente velocidad de transmisión como para que... No, recompartir. Ahí. Ahí. Como es lenta, no te permitiría muchas modalidades y necesitas por lo menos 2 fibras nerviosas para hacer algo que es la base de la sensibilidad y es la comparación. O sea, si yo solo tengo una fibra, solo puedo detectar la presencia o ausencia de algo. O claro, mientras más sea intenso el estímulo, más rápido dispara, pero puedo tener gradación, pero es una cuestión bien, como dicen, bien blanco y negro. Ahora, si yo tengo otro tipo de fibra más rápida, en primer lugar, puedo enviar más información por minuto. 2, puedo comparar la señal de una con la de otra y sacar conclusiones a partir de ello. Entra el otro tipo de fibra que hace una terminación nerviosa libre. Vamos a ver acá. Ay, perdón. Otro tipo de terminación nerviosa libre que es estructuralmente igual, pero la fibra cambia. Ahora veamos. Nuevamente la misma idea, ramificar la fibra. Pero esta fibra tiene una cubierta de mielina, mira. Este tipo de fibra se llama una fibra A beta. Mide perdón, iba a decir el 5-10, perdón, pero ¿dónde estoy? Una fibra A beta mide de 3 a 5 micras y conduce de, aquí dependiendo, de 12 a 30 metros por segundo. Mucho más rápida, ¿verdad? Dado que la cubierta de mielina le provee esa ventaja
en velocidad. Ahora, esta fibra es mucho más versátil. ¿Por qué? Me va a detectar presión. Tengo fibras A beta para medir. A beta, perdón. Corrijo. Por favor, ignoren eso. A delta. A delta. A beta es otro tipo de fibra. Ya vamos a caer con la A beta, pero estas son A delta. ¿Ok? Presión, temperatura, dolor somático. ¿Ok? Y vamos a medir también contacto, por supuesto. Es mucho más fiable. Y vamos a ver que tiene otra función adicional que vamos a tratar en un momentito. Ahora, aquí estoy poniendo dos tipos de dolor. Dolor visceral versus dolor somático. Fíjate que tienen tipos de fibras diferentes y viajan por rutas diferentes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre dolor somático y dolor visceral? Los dos, y el dolor visceral va a llegar secundariamente a la conciencia, ¿ok? O sea que no es que no lo percibís. Lo percibís después. Que el somático tiene como, es más focalizado y el visceral es como que más irradiado. Esa es una, porque es un sistema menos preciso. Dos, la explicación te la voy a poner en términos sencillos. ¿Conoces a un famoso ingeniero que se llama Willie E? No. Willie E. Coyote. El de las caricaturas. Sí, el coyote. Ese coyote que ahorita está muy ocupado consiguiendo un puesto, está manejando el programa de cohetes y armas nucleares de Corea del Norte, creo. Todos los explotan. Ahora, ¿qué tiene que ver el coyote acá? Mira. Viene el coyote y acordate que generalmente en todos los episodios le termina cayendo en la cabeza un yunque marca Acme. Si al coyote le cae un yunque marca Acme en la cabeza, es dolor somático. Ahora, la otra manera es que tiene, no sé, tiene un montón de TNT y lo va a lanzar, el TNT le explota en la cara y lo deja todo negro y quemado. Eso es dolor visceral. Cuando lo quemó, el TNT es visceral. Las quemaduras son un tipo de dolor visceral. De hecho, son una que es casi desconocido para ella. ¿Sabes dónde? La cocina. ¿Ok? Pero bueno, dale. Ok. Está caliente la estufa. Ponele. Alguien la acaba de usar, está caliente y vos estás así y distraídamente tocaste la espiral esa de la estufa, ¿va? El quemador, sí. El quemador. Okay. Al principio lo que vas a sentir es contacto, ¿ok? Tacto. Es una fibra rápida. Después vas a sentir calor, porque todavía no te has lesionado. Si solo toco el quemador caliente así, y me aparto, no me quemé. Está caliente. Pero ¿qué pasa si yo sostengo esa mano contra el quemador, o el quemador está realmente caliente al rojo todavía, y no te da tiempo a retirarlo? ¿Qué vas a sentir después de obviamente, de la sensación de temperatura? Dolor inmediatamente. Eso es dolor somático. Bien localizado. Y te das cuenta que tenés la marca ahí de la ampolla. En los primeros minutos, esa señal de dolor somático llegó primero, porque baja a 30 metros por segundo. Un par de segundos después, empieza el dolor visceral y entonces lo que sentís es que te empieza a arder la mano. Pero fíjate que la fibra de dolor somático se adapta y deja de transmitir más rápidamente. Media hora después que te quemaste, Fernanda, dolor no vas a tener, pero sí vas a sentir el ardor del sistema de dolor visceral que se adapta mucho más lento. ¿Ok?
es mal localizado, porque yo sí puedo decir, me quemé esta puntita del dedo, términos somáticos, ¿ah? O para efectos de dolor somático, si yo me pincho con una aguja y puedo decir, me pinché con una aguja exactamente ahí y siento exactamente ahí, versus dolor visceral, por ejemplo, por el dolor de un cólico, ¿ah? Que supongo que sabrás cómo es, ¿va? Vos no me puedes decir que el dolor del cólico es localizado, es decir, te duele el área vaya, te duele la espalda, te duele la porción inferior del abdomen, o te duele o alguna región así, pero no me puedes decir, me duele exactamente tal lado. ¿Ah? Entonces, es menos localizable, se adapta más lento y también tarda más tiempo en instalarse porque tiene que viajar por una vía más lenta. O sea que aquí tenemos la primera diferenciación. Luego, vamos a ver, bueno, mañana vamos a terminar de ver los receptores y empezar a ver efectores entonces. Hay que leer entonces los 4 receptores cutáneos que faltan. Pacini, Ruffini, Meissner y Krauss. Mañana bueno, y el que falta ahorita que iba a tratar, que era el disco de Merkel, mañana lo vamos a mencionar, ¿ok? ¿Preguntas? Sí, ayer discutiendo los eventos de transmisión sináptica, no caché lo que es el paso 7 y el 8. 7 y 8. Bueno, yo borré el dibujo, creo. Sí, el dibujo lo quité. Bueno, nos quedamos ¿en qué? Nos quedamos a ver, repasemos los eventos. 1, tenés que despolarizar la neurona presináptica. 2, una vez que despolarizaste la neurona presináptica, se va a abrir el canal del calcio, ¿correcto? Y va a entrar calcio. 3, una vez que se entró el calcio y que se invirtió la polaridad de la membrana, la vesícula del neurotransmisor se va a adherir a la membrana y se va a adherir también a una enzima, ¿va? Una enzima que necesita precisamente activarse en presencia de calcio, que abre la vesícula y suelta el neurotransmisor al espacio. ¿Me va siguiendo, va? 4. Sí, la caspasa, ¿verdad? Una caspasa. 4. Ese neurotransmisor que cruzó el espacio sináptico se une a un receptor en el lado postsináptico, ¿va? Y 5, cambió. Eso hace que se abra un canal en el lado postsináptico y cambie la polaridad de la membrana, ya sea para hiper o despolarizarlo. Es indiferente. Luego, los siguientes pasos serían cómo deshacerme o cómo deshacerme porque necesito volver a restablecer el estado para poder hacer un siguiente evento de transmisión. Entonces, 6, el neurotransmisor es expulsado del canal para que 7 sea degradado. O sea, la enzima que está al lado, la esterasa, la enzima que procesa el neurotransmisor, lo destruya inmediatamente para evitar que se vuelva a unir. Excepción hecha, decíamos, de serotonina y en menor grado de norepinefrina, que vuelve a soltarlo y una proteína recapturadora en el lado presináptico lo recupera para mandarlo, empaquetarlo de nuevo y reciclar el neurotransmisor. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ok. Eso era lo que faltaba. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces mañana seguimos con esto. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Ok, bye. Adiós, doctor, cuídese. Adiós. Chequeo. Okay.